Bueno, muy bien, chicos. Bueno, buenas noches. Antes que nada, bueno, acá va la primera parte de la clase que tuvimos hoy, ¿sí? De lo que tiene que ver con hidratos de carbono, parte uno, ¿sí? Las primeras diapos, entonces las voy a pasar ligerito porque, bueno, es algo que hoy charlamos en la clase, ¿sí? Lo que tiene que ver con las generalidades de la materia, bueno, ya te los había comentado. El tema de los compuestos orgánicos, las características, esto después se los dejo para que ustedes lo puedan leer y cualquier cosa, si les surge alguna duda, me preguntan, ¿sí? Esto es más teoría, ¿sí? Entonces, recapitulando un poquito lo que habíamos visto hoy en la clase, ¿sí? Habíamos visto que en lo que tiene que ver con química orgánica, ¿sí? Las moléculas principales que íbamos a encontrar era el carbono, ¿sí? El carbono es la base de los compuestos orgánicos que nosotros vamos a estudiar. Y generalmente el carbono, ¿sí? Va a formar largas cadenas carbonadas eh, uniéndose a otras moléculas de carbono, ¿sí? O también otras moléculas que pueden llegar a ser, por ejemplo, átomos de hidrógeno, ¿sí? Generalmente los compuestos orgánicos, ¿sí? Van a estar formados, ¿sí? O bien o por átomos de carbono o por átomos de hidrógeno, ¿sí? Dentro de los compuestos orgánicos que nosotros vamos a estudiar, los primeros que vamos a ver son los hidrocarburos, ¿sí? Que hoy estuvimos charlando un poquito. Entonces, dentro de este primer grupo de compuestos orgánicos, que son los hidrocarburos, habíamos dicho que podíamos encontrar los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿sí? Entonces vamos a repasar cuáles son las diferencias entre los tres grupos, ¿sí? Bueno, entonces, los alcanos habíamos visto que eran compuestos cuya fórmula general era esta, ¿sí? CnH2n más 2, ¿sí? Donde N era el indicativo de la cantidad de átomos de carbono o átomos de hidrógeno, ¿sí? Que voy a tener en esta fórmula molecular, ¿sí? Acuérdense que los compuestos, según lo que vimos en aplicaciones químicas, los compuestos se pueden representar o bien por su fórmula molecular, ¿sí? En donde se indica la proporción, ¿sí? De los átomos que compone el compuesto. Después teníamos la fórmula semidesarrollada, ¿sí? En donde podíamos, como pasa acá, por ejemplo, ¿sí? En donde podemos ver, ¿sí? Más gráficamente y más esquemáticamente y estructuralmente, ¿sí? La cantidad de átomos que componen la molécula. Y finalmente, la fórmula desarrollada en donde no solamente se van a mostrar la proporción, ¿sí? de átomos, ¿sí? Que está, digamos, que se encuentra formando el compuesto, sino que también en la fórmula desarrollada nosotros vamos a poder ver los enlaces, ¿sí? Si son enlaces simples, si son enlaces dobles o son enlaces triples, ¿sí? Ahora vamos a ver, digamos, las particularidades de los alcanos, de los alquenos y de los alquinos, que son los que, digamos, van a presentar enlaces dobles y enlaces simples, como hoy yo les había adelantado, ¿sí? Bueno, algo importante que hoy también habíamos charlado es el hecho de que una de las características más importantes que presentan los compuestos carbonados es que el carbono va a ser el átomo central de esta clase de compuestos, ¿sí? Es como el átomo estrella, el átomo protagonista, ¿sí? Y la naturaleza de estos compuestos hace que sí o sí el carbono, ¿sí? Para lograr una cierta estabilidad, tenga que estar siempre unido, ¿sí? A cuatro cosas que pueden ser cuatro grupos diferentes, ¿sí? Y cuando hablo de cosas o grupos me refiero a átomos, ¿sí? O cadenas de átomos o otros grupos funcionales, ¿sí? Entonces, la característica de esto es que la condición sine qua non que tienen que, de alguna manera, cumplir, ¿sí? Los compuestos carbonados es que el carbono siempre tiene que estar unido a cuatro cosas, es decir, tiene que contener cuatro enlaces, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del metano, ¿sí? Y esto lo voy a desarrollar mucho mejor en la clase
de lo que es el viernes que viene en el pizarrón, ¿sí? El metano, la fórmula molecular, ¿sí? Es CH4. Esto me está indicando que yo tengo una proporción de 1 en 4, es decir, cada un átomo de carbono yo tengo 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Si yo esto lo quisiera anotar o lo quisiera escribir en la fórmula desarrollada, ¿sí? Del metano, yo acá lo que podría hacer es escribir de manera central el carbono, ¿sí? Y escribir alrededor del carbono 4 líneas, ¿sí? Que van a representar los 4 enlaces que va a establecer el carbono con cada átomo de hidrógeno, ¿sí? Es decir, en este caso, si nosotros tuviéramos que hacer, por ejemplo, la estructura de Lewis del metano, ¿sí? Me quedaría el carbono como molécula central, ¿sí? Y alrededor, ¿sí? Yo tendría, digamos, los 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Unidos justamente por un enlace simple, ¿sí? Porque, a ver, el carbono, si nosotros vamos a la tabla periódica, ¿sí? Tiene en su órbita más externa, ¿sí? Sus electrones de valencia son 4, ¿sí? Y para llegar al octeto, ¿sí? El carbono necesita 4 electrones más, ¿sí? Para alcanzar la estabilidad. Bueno, ¿quiénes le van a proporcionar al carbono los 4 electrones que le están faltando? Bueno, los 4 hidrógenos con los cuales se está uniendo, ¿sí? Ese es el fundamento de por qué el carbono, ¿sí? Siempre va a tener que estar unido a 4 cosas diferentes, ¿sí? En el caso de que esté formando enlaces simples, ¿sí? Después si va a estar formando enlaces dobles o triples, la cosa cambia, ¿sí? Pero en el caso de los alcanos, ¿sí? Siempre como son enlaces simples, ¿sí? Eh, el carbono está como obligado de alguna manera, ¿sí? A unirse, ¿sí? De manera covalente mediante enlaces simples, en este caso con el hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso explica, ¿sí? Por qué el carbono va a tener 4 enlaces simples, ¿sí? Porque los enlaces simples surgen de que hay un electrón del carbono que se vincula con el único electrón de uno de los hidrógenos y así sucesivamente, ¿sí? En total, cada átomo de hidrógeno, como son 4, ¿sí? Le aportan al carbono los 4 que le faltan, los 4 electrones que le faltan. Entonces ahí, ¿sí? Formamos la molécula de metano, ¿sí? Otra de las cosas que habíamos hablado hoy es que los alcanos, ¿sí? Son compuestos que son de características saturados, ¿sí? Y que eran de característicos saturados significaba que justamente, ¿sí? Los 4 lugares que tiene el metano, por ejemplo, o en este caso el carbono, ¿sí? Para formar la molécula de metano, ¿sí? Al unirse con los 4 hidrógenos, ¿sí? Ya tiene todos sus lugares ocupados, ¿sí? Entonces, eso significa que son saturados, es decir, que, por ejemplo, y eso es algo que también es una característica compartida por la mayoría de los alcanos, ¿sí? Es decir, por la conformación química que tienen los alcanos, ¿sí? Generalmente los carbonos de todas las cadenas, ¿sí? Van a tener todos sus lugares ocupados en su mayoría por hidrógenos, ¿sí? Por eso hablamos de que los alcanos son compuestos de tipo saturados, ¿sí? Porque tienen todos sus lugares ocupados, ¿sí? Es como un colectivo, ¿sí? Que tiene todos sus asientos ocupados, ¿sí? Por eso hablamos de que son compuestos saturados, ¿sí? Vamos a ver después que con los alquenos y con los alquinos la cosa es ligeramente diferente, ¿sí? Pero bueno, una de las características que los alcanos tienen y que los alquenos y los alquinos no, y que los diferencian, es esto de que son saturados, ¿sí? Igual acá tienen toda la información para que después lo puedan leer tranquilos una vez que después vean la clase. Bueno, habíamos hablado también de la nomenclatura de los alcanos, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos una tablita, ¿sí? En donde la nomenclatura que nosotros utilizáramos para nombrar a los alcanos, ¿sí? Tiene 2 partes. Digamos, lo que tiene que ver con una raíz, que sería como un prefijo,
Ese prefijo, de alguna manera, me indica, ¿sí?, la cantidad de carbonos, ¿sí?, que yo tengo en la fórmula molecular, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, con el metano, ¿sí? Tengo un carbono, ¿sí? El prefijo establecido por la IUPAC para indicar, ¿sí?, de manera coloquial, ¿sí?, la presencia de un carbono en mi fórmula molecular es el prefijo met, ¿sí? Y la terminación, que coincide con lo que sería el sufijo ano, ¿sí?, me indica que yo estoy hablando justamente o que estoy nombrando, ¿sí?, a un compuesto que corresponde al grupo de los alcanos, ¿sí? Alcanos termina con anos, ¿sí? Por ejemplo, metano, ¿sí? Si yo lo leo así y tengo que hacer como la interpretación, digo, bueno, el metano es un alcano. ¿Por qué es un alcano? Porque, bueno, tiene un sufijo que termina en ano, ¿sí? Ahora, ok, es un alcano, pero ¿de cuántos carbonos? Bueno, es de un carbono, ¿sí? Porque tiene en su inicio el prefijo met. Met significa uno, ¿sí? Lo mismo pasa con el etano, por ejemplo, ¿sí? El etano es un alcano, ¿sí?, que en lugar de tener un solo carbono, tiene dos carbonos en su estructura principal, ¿sí? Y, o sea, tiene como una relación de 2 a 6, es decir, tenemos por cada dos átomos de carbono que yo tengo en mi fórmula, voy a tener 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y esto, a ver, no es arbitrario, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos, ¿sí?, lo que tiene que ver con la fórmula, digamos, llevamos la fórmula molecular a la fórmula desarrollada, ¿sí? Por esto que recién hablábamos, que los carbonos tienen que quedar necesariamente unidos a 4 enlaces, ¿sí?, por una cuestión de cumplir con la regla del octeto, ¿sí? Es por eso que el etano, ¿sí?, adquiere esta conformación, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Si a mí, por ejemplo, me dan el nombre, bueno, etano es un alcano porque termina en ano, ¿sí? Bueno, ¿cuántos carbonos tiene? Si yo, supónganse, a mí me dan el nombre y no me dan la fórmula, ¿sí? Bueno, puedo, digamos, deducir, ¿sí?, que el prefijo eta o et, mejor dicho, ¿sí?, es sugerente de una cantidad de dos carbonos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí?, con cualquier alcano que me den, ¿sí? Por ejemplo, el prefijo prop es indicativo de tres carbonos, propano, ¿sí? Propano, ¿sí? Es decir, es un alcano de tres carbonos. El prefijo but es de 4 y como les decía hoy, penta es 5, hexa es 6, hepta es 7, octa es 8, nona es el prefijo que me indica 9 carbonos, deca es 10, un decano es 11, dodecano es 12, tridecano es 13 y bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Y icosano, es decir, icos viene de 20 y ano, la terminación ano, sabemos que es un alcano, ¿sí? Y como les decía hoy, ¿sí?, los alcanos que más frecuentemente vamos a trabajar por una cuestión de comodidad y de no trabajar con compuestos que sean tan largos, ¿sí? Bueno, podemos llegar a trabajar hasta, no sé, alcanos que tengan, por ejemplo, 10 carbonos, ¿sí? Podemos trabajar con los que tienen 11, pero ya serían cadenas muy largas, ¿sí? Pero bueno, en principio, ¿sí?, para nombrar a los alcanos, ¿sí?, ustedes tienen que tener en cuenta esta tablita y tratar de irse aprendiendo, ¿sí?, los sufijos, perdón, sí, por un lado, los sufijos, ¿sí? Porque, a ver, todo compuesto que termina en ano me va a indicar que yo estoy ante la presencia de un alcano, ¿sí? Si yo me aprendo cuál es el prefijo, ¿sí?, que me representa la cantidad de un carbono o de dos carbonos o de tres carbonos y así sucesivamente, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo a partir del nombre poder, por ejemplo, plantear la fórmula y viceversa, ¿sí? Porque también nosotros, una vez que aprendamos y que ejercitemos el hecho de poder plantear la fórmula de un alcano, también lo vamos a poder nombrar, ¿sí? Pero todo se hace bajo las mismas reglas, que son estas que estamos viendo, ¿sí? Bueno, otra cosa que habíamos llegado a ver era el tema de los radicales alquilos, ¿sí?
Yo lo que les había explicado hoy es que los radicales alquilo, ¿sí? Son ramificaciones que presentan eh, en su mayoría, todos los hidrocarburos y los podemos encontrar en los alcanos, ¿sí? Generalmente cuando se trata de alcanos que tienen cadenas muy largas, como las que charlábamos recién, es decir, alcanos que presentan una cantidad de carbonos de 10, de 15 o de 20, que son realmente compuestos que tienen mucho peso molecular y que son compuestos realmente pesados, ¿sí? Pueden presentar ramificaciones, ¿sí? Y estas ramificaciones son los que vamos a denominar o los que se conocen como radicales alquilo, ¿sí? Entonces, estos radicales o grupos alquilos, ¿sí? Surgen justamente de los hidrocarburos que nosotros vemos en esta tablita. A ver, espérenme, acá. Que vemos de esta tablita, el metano, el etano, el propano y el butano, pero como son justamente compuestos que se van a encontrar, digamos, eh, anexados a la cadena principal, ¿sí? Del hidrocarburo, del alcano, ¿sí? Y van a estar unidos a él mediante un enlace simple, necesariamente, ¿sí? Pierden de alguna manera, ¿sí? Un hidrógeno, ¿sí? Entonces, como les comentaba hoy, ¿sí? Fíjense que esto que está acá, que es un radical, digamos, alquilo, ¿sí? Es un grupo que se conoce como grupo metilo, ¿sí? Y que deriva del metano. Nada más que como es un grupo que está unido con un doble enlace a este carbono que forma parte de la cadena principal, ¿sí? De este compuesto, ¿sí? Necesariamente, ¿sí? El grupo metilo, ¿sí? Tiene que perder un hidrógeno, ¿sí? Porque si, por ejemplo, nosotros ponemos acá CH4 y encima lo unimos covalentemente a este carbono que tenemos acá, en realidad me estaría quedando que este carbono, ¿sí? Está unido a 5 cosas, ¿sí? Es decir, acá habría 4 hidrógenos más este enlace simple que viene a representar otro hidrógeno, ¿sí? Me quedaría que está unido a 5, ¿sí? Y acuérdense que el carbono, el máximo de tolerancia que tiene para poder considerarse saturado es que tenga que estar unido a 4 cosas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá este radical alquilo o este radical metilo, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Para poder cumplir con la regla del octeto, inclusive, sí o sí tiene que estar unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Y a este enlace simple que viene a representar como si fuera otro hidrógeno, ¿sí? Fíjense que este carbono que está acá, ¿sí? Está unido a esto que está acá, ¿sí? Está unido también a esto que está acá, ¿sí? Y está unido también a esto que está acá, pero también está unido a este hidrógeno, ¿sí? Ahí ven cómo va tomando un poquito más de forma lo que yo recién le decía, que los carbonos necesitan, ¿sí? En los compuestos orgánicos, estar unidos a 4 cosas, que pueden ser 4 cosas iguales, ¿sí? O 4 cosas diferentes. En este caso, nosotros, ¿sí? Podemos decir que este carbono, que es el carbono número 2, empezando a contar desde acá, ¿sí? Desde donde empieza mi cadena principal, ¿sí? Está unido a esto que está acá, a este grupo metilo, ¿sí? A todo esto que tengo acá, incluso a esto, ¿sí? Y a este hidrógeno que tengo acá. El tema es que acá, entre este carbono y este hidrógeno, no se dibuja, ¿sí? El enlace simple. Pero si lo quisiéramos dibujar, lo podríamos poner acá arriba, por ejemplo, ¿sí? Y ahí me quedaría más gráficamente, ¿sí? Que este carbono en realidad siempre está unido a 4 cosas, ¿sí? Esto que tenemos acá es la fórmula semidesarrollada, ¿sí? ¿Se puede hacer con la fórmula desarrollada? Sí, lo vamos a hacer el viernes para que ustedes puedan terminar de comprender mejor el tema, ¿sí? Bueno, entonces, lo que les había dicho, ¿sí? Que respecto a la nomenclatura de este ejemplo que habíamos visto, este compuesto se denomina 2,4-dimetilhexano, ¿sí?
donde la cadena principal tiene 6 carbonos, es decir, es un hexano, ¿sí? Acuérdense que algo que yo les había dicho hoy, que para determinar la cadena principal, ¿sí? Lo más importante que yo tengo que priorizar es que siempre lo que yo voy a definir como cadena principal tenga la máxima longitud de carbonos posibles, ¿sí? Independientemente de que la cadena principal no me quede lineal, ¿sí? O sea, yo entre identificar una cadena principal que me quede lineal a que me quede con la máxima cantidad de carbonos, bueno, priorizo, ¿sí? Que la cadena principal tenga la máxima cantidad de carbonos. Esa es la forma correcta, ¿sí? De mencionar, ¿sí? O de identificar, mejor dicho, la cadena principal para luego poder darle la nomenclatura correcta, ¿sí? Y también identificar cuáles van a ser, en el caso que los tenga, los radicales alquilos o o los compuestos, digamos, que se encuentran anexados a la cadena principal. Así que fíjense que es importante. Entonces, fíjense que en este caso puntual, que es el mismo compuesto que tenemos acá arriba, ¿sí? La forma correcta de identificar mi cadena principal es considerando que mi primer carbono es este, empezando a contar de izquierda a derecha, ¿sí? Me va a quedar que mi primer carbono es este, el segundo es este que recién charlábamos, el tercero es este, el cuarto, el quinto y el sexto. Fíjense que la cadena principal no la tomo lineal, ¿sí? Porque si la tomara lineal me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si yo tomo mi cadena principal así, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tampoco tengo, de alguna manera, el máximo de carbonos que debería tener, ¿sí? Entonces, empezar a contar así y establecer que mi cadena principal es esta, ¿sí? Es la forma correcta porque yo logro, de alguna manera, que mi cadena principal tenga la máxima cantidad de carbonos, que es uno de los principios fundamentales a la hora de identificar, ¿sí? Cuál es mi cadena principal por ejemplo, en un alcano, ¿sí? Que tiene muchos carbonos y muchos radicales alquilos, ¿sí? Bueno, entonces, acá también, ¿sí? Les dejo, esto igual yo recién ya se los había explicado, pero se los dejo como para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Es decir, de dónde deriva cada radical, ¿sí? El radical metilo, ¿sí? Deriva del metano, ¿sí? Cuando cuando el metano pierde un hidrógeno por anexarse a la cadena principal, pasa de ser CH4 a la fórmula CH3. Fíjense que siempre los radicales no se anotan solamente como CH3, se anotan también con el enlace simple, ¿sí? Porque el enlace simple viene a ser como un hidrógeno más, ¿sí? Entonces, yo tengo acá 3 hidrógenos más uno que me representa el enlace simple, me da 4, ¿sí? Cuando generalmente el alcano, ¿sí? Pierde la molécula pierde, perdón, el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y se transforma en un radical alquilo, ¿sí? La terminación ano, ¿sí? Se reemplaza por la terminación hilo, ¿sí? Entonces, vamos a tener el radical metil o metilo, el radical etil o etilo, ¿sí? Fíjense que el radical etilo deriva del etano, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Va a perder un hidrógeno que se va digamos, a ir en forma de enlace, ¿sí? A ver, yo acá se los estoy explicando caseramente como para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Después vamos a ir más a la parte más técnica, ¿sí? Pero me interesa que ustedes primero lo puedan comprender. Lo mismo va a pasar con el radical propilo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el radical propil. Fíjense que deriva del propano, ¿sí? El propano, ¿sí? Al unirse a a una cadena principal, necesariamente para conservar su octeto tiene que perder un hidrógeno. Ese hidrógeno se transforma, entre comillas, en un enlace simple, que es el enlace que lo mantiene unido a la cadena principal, y por ende pasa a llamarse propilo. Lo mismo pasa con el butilo, el pentilo y cualquier otro radical que deriva.
de un alcano, ¿sí? Acá les dejo los pasos que seguramente al principio les van a servir para nombrar a un alcano ramificado, ¿sí? Si nosotros tenemos un alcano que tiene solamente una cadena, ¿sí? Y no presenta ramificaciones visibles, ¿sí? Bueno, es mucho más fácil porque contamos la cantidad de carbonos que tenemos, ¿sí? Y supónganse, tenemos un hexano que no tiene, digamos, ramificaciones o que no presenta ramificaciones visibles. Bueno, los contamos, sabemos que son 6, le agregamos el sufijo ano y ya sería hexano, ¿sí? Pero cuando tenemos, por ejemplo, compuestos que están un poquito más ramificados, ¿sí? Bueno, tenemos que tener estas precauciones, ¿sí? A la hora de aplicar la nomenclatura para hacerlo bien, ¿sí? Acá les dejo justamente los pasos a seguir para que ustedes se puedan guiar a la hora de empezar a hacer ejercicios prácticos, ¿sí? Bueno, otra cosa que también me pareció interesante tratar es el tema de las redox orgánicas, ¿sí? Nosotros hasta ahora, en lo que es aplicaciones químicas, habíamos visto las redox inorgánicas, es decir, las reacciones óxido-reducción con compuestos inorgánicos. Pero los compuestos orgánicos, ¿sí? Participan de reacciones redox, ¿sí? Y justamente las reacciones redox de los alcanos, cuando justamente se rompen los enlaces carbono-hidrógeno o carbono-carbono, ¿sí? Liberan mucha energía, específicamente los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Los enlaces carbono-hidrógeno o carbono-carbono son de tipo energéticos, ¿sí? Acuérdense que lo que estamos viendo acá es la base para luego empezar a entender por qué, por ejemplo, los hidratos de carbono, cuyo esqueleto es un esqueleto carbonado, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Que son los que estamos viendo acá, ya sea que tengan enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros comemos un pan, por ejemplo, o comemos algo que contiene hidratos de carbono, después tenemos mucha energía. Y eso es, justamente se explica a partir de esto, porque los enlaces químicamente, ¿sí? Que un hidrato de carbono tiene, ¿sí? Que está formado por carbono-hidrógeno o carbono-carbono, cuando se rompen, ¿sí? En el proceso orgánico de descomposición, ¿sí? Liberan muchísima energía. Es decir, que son enlaces que contienen mucha cantidad de energía. Fíjense que un enlace simple carbono-hidrógeno, ¿sí? Como los que conforman la cadena principal de cualquier hidrocarburo, de por sí contiene 99 kilocalorías por mol. Es un montón, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con el enlace simple que ocurre entre carbono-carbono, por ejemplo, ¿sí? Son 83 kilocalorías por mol, que también es algo, ¿sí? Ni hablar, por ejemplo, de los enlaces carbono-carbono dobles o triples, que ahora los vamos a ver en los alcanos y en los alquinos, perdón, en los alquenos y en los alquinos, ¿sí? Que tienen todavía más, ¿sí? Energía, ¿sí? Así que fíjense lo importante que es primero entender la parte teórica básica de cómo están formados, ¿sí? Los esqueletos carbonados, ¿sí? De los alcanos, de los alquenos y de los alquinos, porque luego, cuando estas moléculas se complejicen, ¿sí? Van a dar lugar al origen de los hidratos de carbono, que son una de las principales biomoléculas, ¿sí? Que nosotros consumimos a través de los alimentos, ¿sí? Y que se utiliza como combustible, ¿sí? Que es lo que yo les pongo acá, ¿sí? Y todo esto se lleva a cabo mediante reacciones redox orgánicas, ¿sí? Que en el caso de nuestro cuerpo lleva a cabo, ¿sí? Reacciones redox orgánicas, ¿sí? Así que fíjense lo importante que es. Y todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? De lo que tiene que ver con quién es el agente oxidante o quién es el que se reduce, bueno, se aplica perfectamente, ¿sí? A estas redox orgánicas que les estoy comentando. ¿Sí? Acá les puse, por ejemplo, un ejemplo, el tema de la oxidación del metano, ¿sí? Fíjense que la oxidación del metano es una redox, ¿sí? Y la oxidación del metano tiene que ver justamente con una reacción también de combustión, ¿sí? Fíjense que acá nosotros estamos combinando el metano, ¿sí? Con oxígeno, ¿sí? Que el oxígeno va a ser como
digamos, uno de los elementos, ¿sí? Que va a proporcionar junto con un iniciador, es decir, una chispa, por ejemplo, si yo quiero, digamos, oxidar o quemar el metano, ¿sí? Yo voy a necesitar entregarle a la reacción energía, ¿sí? Y ese iniciador es el que entrega justamente o proporciona lo que es la energía de activación para que pueda tener lugar esta reacción, ¿sí? Entonces, de este lado tenemos los reactivos, de este lado tenemos los productos, ¿sí? Fíjense que cuando lo que tiene que ver con el metano se oxida, va a, de alguna manera, producir como un resultado final dióxido de carbono y agua siempre, ¿sí? Por las características y por la reagrupación que se produce de las moléculas y la ruptura de los enlaces, como les pongo acá, carbono-hidrógeno y carbono-carbono, ¿sí? Bueno, siguiendo un poquito con la línea de lo que tiene que ver con los alcanos, ¿sí? Vamos a poder tener un grupo especial de alcanos, ¿sí? Es la familia dentro, digamos, de la familia de los alcanos, que por razones químicas son compuestos que tienen la particularidad de ciclarse, ¿sí? Es decir, que la cadena principal, ¿sí? De un alcano, ¿sí? Puede de alguna manera formar un anillo, cerrarse, ¿sí? Adquiriendo esta fórmula general, ¿sí? Que es, vamos a tener que por cada cantidad de carbono que nosotros tengamos, vamos a tener casi el doble de carbonos, ¿sí? Esta es como la interpretación que se le puede dar a esta fórmula general, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, carbono 2, ¿sí? De hidrógenos voy a tener 4, ¿sí? Algo parecido a lo que pasa con, por ejemplo, los compuestos lineales, como pasa con el metano, ¿sí? Bueno, el compuesto más simple de estos cicloalcanos es el ciclo propano, ¿sí? La palabra ciclo, ¿sí? Se antepone, ¿sí? A, por ejemplo, al propano, ¿sí? Porque estamos indicando que no es el propano común, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que escribir la estructura simple del propano, sabemos que como tiene el prefijo prop, ¿sí? Van a ser tres carbonos, ¿sí? O sea, en líneas generales, el propano, ¿sí? Serían tres carbonos, seis hidrógenos. Pero puede pasar que el propano, al igual que cualquier otro alcano, ¿sí? Por una cuestión química se cicle, ¿sí? Esa cadena carbonada de alguna manera deje de ser lineal y empiece a ser cíclica, se cierre formando un anillo, ¿sí? Y se transforma en ciclo propano. Acá lo que estamos diciendo es que no es el propano común, si bien vamos a tener la misma fórmula, ¿sí? Pero con el nombre lo que estamos, digamos, queriendo diferenciar es que el ciclo propano es un propano que es cíclico, por eso es ciclo, ¿sí? Y por ende va a tener características químicas diferentes, ¿sí? Porque no es lo mismo tener el propano de cadena lineal a tener este ciclo propano que es de alguna manera la cadena principal que está ciclada, que está cerrada formando un anillo, ¿sí? Otros compuestos que pertenecen a esta familia de cicloalcanos son el ciclobutano, que va a ser un alcano de cuatro carbonos, pero ciclado, cerradito, el ciclopentano de 5, el ciclohexano de 6, el ciclooctano de 7 carbonos y el ciclooctano de 8. ¿Sí? Bueno, acá les puse las características principales de los cicloalcanos, ¿sí? Estos son ejemplos de cómo a nosotros nos van a quedar las moléculas, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, querramos dibujar una molécula de ciclopropano, me va a quedar como de esta manera, formando un triángulo, ¿sí? El ciclobutano, como es de cuatro carbonos, o sea, cada vértice, en este caso, por ejemplo, en el ciclobutano, cada vértice, ¿sí? Me representa un carbono, ¿sí? El ciclopentano, el ciclohexano, el ciclooctano y el ciclooctano, ¿sí? Bueno, en cuanto a las características principales de estos cicloalcanos, bueno, van a poseer propiedades físicas similares a los alcanos, porque en realidad estos son alcanos, nada más que están ciclados, ¿sí? La cadena principal está, digamos, disponiéndose y adquiriendo otra conformación, ¿sí?
En cuanto a lo que tiene que ver con los puntos de ebullición, para presentar, van a ser puntos de ebullición un poquito más elevados que los alcanos de cadena lineal, y esto se explica por lo que tiene que ver por su estructura química, ¿sí? Bueno, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Esa es una propiedad que van a compartir con los alcanos de cadena lineal. Y algo importante es que la reactividad está directamente relacionada con la forma del anillo, ¿sí? Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo un alcano de cadena lineal, ¿sí? Eh, las moléculas y los átomos se disponen de una determinada manera, en donde las moléculas están como cómodas, de alguna manera, no están tensionadas, ¿sí? Están como en su hábitat natural, por así decirlo, ¿sí? Pero en la medida que, por ejemplo, que el ciclo propano, o sea, que el propano deja de ser lineal y pasa a ciclarse, ¿sí? Y pasan a formar anillos, ¿sí? Este cerramiento, que es esta rotación en sí misma que se produce de la molécula, produce un aumento de tensión en los enlaces. Entonces, esta mayor fuerza de tensión, esto es algo, es un principio físico y químico, ¿sí? Entonces, esta mayor tensión que se produce en la molécula, en los enlaces específicamente, aumenta la reactividad del compuesto, es decir, que se lo vuelve más inestable, ¿sí? Y es altamente reactivo, a diferencia de los alcanos. Bueno, muy bien. Ahora pasamos a el segundo grupo, ¿sí? De hidrocarburos, que son los alquenos, ¿sí? Los alquenos, en cuanto a estructura y cadena lineal, son muy parecidos a los alcanos, es decir, todo lo que nosotros hasta ahora vimos de los alcanos nos sirve para los alquenos, ¿sí? Pero la principal diferencia que nosotros vamos a poder notar entre los alcanos y los alquenos es que los alquenos son compuestos orgánicos que se caracterizan por presentar al menos un doble enlace, ¿sí? En su cadena principal, ¿sí? Y eso se traduce en un ligero cambio en la nomenclatura, ¿sí? Y eso es que nos permite poder diferenciar, por ejemplo, un alcano de un alqueno. Entonces, los alcanos son compuestos que presentan siempre enlaces simples, ¿sí? Y eso en la nomenclatura se traduce en la terminación ano. Ano hace referencia a los enlaces simples de ese compuesto. En el caso de los alquenos, como son compuestos que por su naturaleza química presentan dobles enlaces, la terminación eno hace referencia a la presencia de estos dobles enlaces, y es la forma que tenemos nosotros de poder diferenciar, ¿sí? Un alqueno de un alcano, ¿sí? Entonces, la definición de alquenos son hidrocarburos. Ahora estos ya pasan a ser insaturados justamente por la presencia, ¿sí? De este doble enlace, ¿sí? Cuyas moléculas contienen enlaces dobles carbono-carbono, ¿sí? Acá, esto que está acá, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero acá yo tengo un carbono, un hidrógeno, un doble enlace y un carbono y un hidrógeno. En realidad es el hidrógeno este que está unido con el carbono. No, se define enlaces, doble enlaces carbono-carbono, porque de hecho yo si quiero puedo escribir este hidrógeno adelante, ¿sí? Y que me quede hidrógeno-carbono y no me cambia la estructura de la molécula, ¿sí? Por eso hablamos generalmente y en cualquier bibliografía, yo después les voy a ir subiendo bibliografía para que puedan, digamos, profundizar más si así lo desean, ¿sí? Es que, digamos, no me cambia la estructura de la molécula si yo pongo, supónganse, el hidrógeno adelante y el carbono acá para que me quede fácticamente un enlace carbono-carbono, ¿sí? Bueno, lo que hablábamos recién, que a diferencia de los alcanos, el enlace doble que caracteriza a los alquenos es mucho más reactivo, ¿sí? Y es determinante en las propiedades que van a presentar los alquenos, ¿sí? Y la fórmula general de los alquenos, es decir, la fórmula molecular, ¿sí? Es CnH2n. Es muy similar, ¿sí? A los alcanos, nada más que acuérdense que la principal diferencia que nosotros a partir de ahora vamos a tener que prestar atención para poder diferenciar, por ejemplo, un alcano de un alqueno,
en la fórmula, ¿sí? Es, en lo que tiene que ver, mejor dicho, con la fórmula desarrollada, ¿sí? Es la presencia del doble enlace, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso este que nosotros tenemos acá, el 2-octeno, ¿sí? ¿Qué pasa? Acuérdense que siempre para determinar la cadena principal, ¿sí? Es que siempre me quede la mayor cantidad de carbonos contenidos dentro de la cadena principal. Entonces, en este caso es fácil de alguna manera porque no hay ramificaciones evidentes. Entonces, la cadena lineal, ¿sí? Va a ser toda mi cadena principal. Y fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Es decir, que yo tengo mi cadena principal, ¿sí? Está compuesta de 8 carbonos, ¿sí? Y este 2 me indica dónde, o sea, entre qué dos carbonos, ¿sí? Está el doble enlace, ¿sí? Porque fíjense que es eno. Entonces, fíjense que el doble enlace está entre lo que es el carbono 2 y el carbono 3, ¿sí? Generalmente, ¿sí? La IUPAC establece que siempre cuando uno está nombrando, ¿sí? O está dando la posición de un doble enlace, siempre, cuando pasa acá, si por ejemplo el doble enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3, siempre se le va a dar la numeración más baja al doble enlace, ¿sí? Por eso acá, ¿sí? Lo correcto es poner 2-octeno y no 3-octeno, ¿sí? O sea, siempre, siempre, siempre te va a dar prioridad, ¿sí? Al doble enlace. Entonces, fíjense, contando de izquierda a derecha, mi cadena principal es esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por eso es oct de 8. Eno me indica que estoy ante la presencia de un alqueno porque es un compuesto que tiene un doble enlace. ¿Y dónde está ubicado ese doble enlace? Bueno, empiezo a contar desde donde yo determino que empieza mi cadena principal, ¿sí? En este caso sería 1, 2, 3. Bueno, está ubicado entre el carbono 2 y el carbono 3. Y acuérdense que la forma correcta, ¿sí? De dar lo que tiene que ver con la ubicación de este doble enlace, si yo tengo, por ejemplo, un carbono que tiene una menor numeración o una mayor numeración, siempre al doble enlace le voy a dar voy a darle prioridad y le voy a dar la menor numeración. Por eso este compuesto se llama 2-octeno, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Un compuesto que es un poquito más largo, que ya presenta ramificaciones, ¿sí? Y fíjense cómo se llama. Se llama 6,6-dimetil 2-hepteno, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo la cadena principal son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Mi cadena principal es esta, ¿sí? Y 7, perdón, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, de ahí que es hepteno, ¿sí? Cuando yo digo hepteno, estoy diciendo, ¿sí? Que es un alqueno cuya cadena principal tiene 7 carbonos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las ramificaciones? ¿Sí? Acá tenemos estas dos ramificaciones, que son dos metilos, por eso hablamos de dimetil. ¿Y ubicados en qué carbono? En el carbono 6, ¿sí? Fíjense que tenemos dos grupos metilos, ¿sí? Que están ubicados en este carbono. ¿Desde dónde yo empiezo a contar? Desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me queda 6, 6, porque yo tengo dos grupos metilos ubicados en el carbono 6, ¿sí? Por eso ponemos 6, 6, porque estamos dando la ubicación, ¿sí? De estos dos grupos metilos. Y después es necesario dar la ubicación de dónde está el doble enlace, ¿sí? Porque el doble enlace también es un grupo funcional, ¿sí? De los alquenos. Entonces, acá, fíjense, me vuelve a quedar exactamente lo mismo que me pasaba arriba con el octeno, ¿sí? Yo empiezo a contar 1, 2, 3. El doble enlace está como, digamos, entre dos carbonos, entre el carbono 2 y el carbono 3. Y siempre se le va a dar prioridad,
¿sí? Y se le va a dar la posición menor, ¿sí? Entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿sí? Voy a ubicarlo siempre en el más chiquitito, ¿sí? Por eso me queda 6,6 dimetil 2 hepteno. Bueno, acá les dejo, ¿sí? Lo que tiene que ver con la nomenclatura, que es un poquito que ya les había comentado, porque los alquenos, ¿sí? Terminan en eno, ¿sí? A diferencia de los alcanos que terminan en ano, y el ano lo que me viene a representar es el enlace simple que caracteriza a estos compuestos. Los alquenos, acuérdense que la terminación eno hace referencia a la presencia de los dobles enlaces que caracterizan a estos compuestos, ¿sí? Y lo más importante es que cuando ustedes indiquen la posición de la presencia del doble enlace, ¿sí? Siempre esa cadena principal se enumere de modo tal que el localizador, es decir, el carbono donde está, digamos, ubicado el doble enlace, ¿sí? Siempre sea o tenga el número más bajo, como pasa, por ejemplo, en el 2-hecteno, ¿sí? Que fíjense que el doble enlace, como les decía recién, está ubicado entre el carbono 2 y el 3, pero la forma correcta, respetando la nomenclatura de la IUPAC, es poner siempre el número más bajo para identificar la posición del doble enlace, ¿sí? Fíjense que acá yo no estoy poniendo 3 octenos, estoy poniendo 2 octenos, ¿sí? Porque las reglas de nomenclatura de la IUPAC así lo establecen, ¿sí? Lo mismo pasa con este, ¿sí? Con el 6,6 dimetil 2 hepteno. Fíjense que yo acá, para indicar la presencia del enlace doble entre el carbono 2 y el carbono 3, no estoy poniendo 3 heptenos, porque no sería correcto, ¿sí? Pongo entonces 2 hepteno, respetando las reglas de nomenclatura de la IUPAC, que yo acá se las pongo de manera resumida, ¿sí? Bueno, acá les dejo para que lean después tranquilos las características principales de los alquenos, ¿sí? Que son muy similares, pero que al tener la presencia de este enlace doble, ¿sí? Son mucho más reactivos que los alcanos, ¿sí? Y también tienen una característica que son compuestos a los cuales se les puede adicionar o se pueden unir moléculas tales como hidrógeno, ¿sí? Bromo, cloro y otros halógenos, ¿sí? Y tienen la particularidad, justamente por estas características químicas, es que se oxidan mucho más fácil, y esto se aplica a lo que tiene que ver con reacciones redox orgánicas que veíamos hace un ratito, ¿sí? Se oxidan mucho más fácil que los alcanos, ¿sí? Mediante la acción de agentes oxidantes. Bueno, vamos ahora con los alquinos, ¿sí? Hasta acá se darán cuenta que alcanos, alquenos y alquinos son muy similares entre sí. Las cadenas principales siempre van a estar compuestas de carbono e hidrógenos, ¿sí? La única diferencia es que los alcanos, como les explicaba, son compuestos saturados, ¿sí? Los alquenos y los alquinos son insaturados justamente por la presencia de los dobles enlaces en el caso de los alquenos, y en el caso de los alquinos vamos a tener un triple enlace. Así que imagínense varias cosas, ¿sí? Primero, la terminación ino hace referencia o es la forma que nosotros tenemos de identificar que hay una presencia de un enlace triple entre los dos carbonos, ¿sí? Ven que acá aparece escrito en lugar de carbono-hidrógeno, hidrógeno-carbono, ¿sí? Se pueden poner de las dos maneras y está bien igual, ¿sí? Esto es para cuando ustedes tengan que, supónganse, yo les dé para desarrollar cadenas carbonadas, o les dé, por ejemplo, un alquino, ¿sí? O un alcano o un alqueno para desarrollar, ustedes sepan que lo pueden escribir así o lo pueden escribir así. Mientras esté bien formulado el compuesto, es válido, ¿sí? Muy bien, entonces, los alquinos, la terminación ino, ¿sí? Me indica la presencia de un enlace triple, ¿sí? En mi cadena principal, ¿sí? Entonces, esa va a ser la diferencia, una de las diferencias principales que vamos a marcar con los otros dos grupos de compuestos. Por supuesto,
a mayor cantidad de enlaces, es decir, acá estamos hablando ya de un enlace triple, a diferencia de los alquenos que tenían enlaces dobles, ¿sí? Los alquinos van a ser altamente reactivos, muchos más, ¿sí? Que los alcanos, que los alquenos, y ni hablar de los alcanos, ¿sí? Bueno, acá les dejo la fórmula general de los alquinos, ¿sí? La forma, digamos, de lo que tiene que ver con la nomenclatura es la misma que venimos viendo con alcanos y alquenos, nada más que lo que va a variar es la terminación, ¿sí? Que yo le voy a dar acá, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el etino. El etino es un alquino, ¿sí? Que está formado por dos moléculas perdón, dos átomos de carbono, ¿sí? Tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y este triple enlace, ¿sí? Acuérdense que este triple enlace representa tres átomos de hidrógeno, ¿sí? El nombre comercial del etino es el acetileno, ¿sí? Nosotros igual nos vamos a quedar con etino, ¿sí? Para que ustedes puedan tener bien en claro, ¿sí? Que a mí lo que me interesa que ustedes sepan diferenciar es que la terminación A no corresponde a enlaces simples, la terminación eno corresponde a enlaces dobles y la terminación ino pertenece a enlaces triples, ¿sí? Como les puse acá, enlaces triples carbono-carbono. Bueno, dentro de lo que son los alquinos, ¿sí? Podemos tener una clasificación que los va a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Los alquinos de carácter terminal, ¿sí? Que son los que van a ubicarse, ¿sí? En los extremos de la cadena principal, por eso se llaman alquinos terminales, porque están dentro de los extremos de la cadena carbonada, y los alquinos internos, que son justamente estos triples enlaces que no están ubicados en los extremos de lo que tiene que ver con la cadena principal del compuesto, sino que están metidos en el medio, como pasa acá, ¿sí? Fíjense, la diferencia entre el alquino terminal, que está bien, 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 bien en lo que es el extremo de la cadena principal, y el alquino interno, que está justo, justo ubicado en el medio, ¿sí? Bueno, acá les dejo lo que tiene que ver con la nomenclatura, que es exactamente lo mismo que aplica a alquenos y alquinos, ¿sí? Acuérdense que siempre cuando nosotros queremos indicar cuál es la posición de lo que tiene que ver con el enlace triple, ¿sí? Siempre le vamos a dar prioridad, ¿sí? A el enlace, lo que tiene que ver con el carbono más chiquitito, ¿sí? Y siempre la terminación ino. Bueno, y vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Y nos vamos a meter en un grupo especial de hidrocarburos que se relacionan con con lo que yo recién le comentaba, ¿sí? De los alcanos cíclicos, ¿sí? Tanto los alquenos como los alquinos también pueden ciclarse, ¿sí? Y este grupo se va a llamar hidrocarburos aromáticos. Por ejemplo, el exponente más, digamos, más conocido o principal es el benceno, ¿sí? ¿Por qué se llaman hidrocarburos aromáticos? Justamente porque son compuestos que por sus propiedades químicas, ¿sí? Cuando son descubiertos, o sea, son descubiertos en el año 1825 por Michael Faraday, ¿sí? Descubre este primer compuesto que es el benceno. El benceno es el nombre comercial que se le da a este compuesto, ¿sí? Las características físicas, ¿sí? Que tiene es que es un líquido de tipo incoloro, pero que tiene un fuerte olor penetrante, ¿sí? Por ejemplo, la benzina que se suele usar en muchos encendedores, ¿sí? Deriva justamente del benceno, ¿sí? Y la benzina suele tener ese olor penetrante y es altamente combustiva porque es lo que se usa para, por ejemplo, encender un mechero, ¿sí? O encender un cigarrillo, lo que sea, ¿sí? Bueno, al ser el primer compuesto que Michael Faraday descubre, ¿sí?
Luego de esos descubrimientos se fueron descubriendo más hidrocarburos aromáticos, pero este, como fue el primero, se va a convertir en el compuesto de referencia, ¿sí? Es decir, se toma este compuesto y en base a eso se fueron descubriendo otros. Fíjense que son ciclados, ¿sí? Son anillos, básicamente, ¿sí? Bueno, entonces, el origen del nombre, ¿sí? De estos hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Tiene que ver con que presentaban olores y sabores agradables. De ahí que se los denomina hidrocarburos aromáticos. Es decir, que son hidrocarburos, como pasa con los alcanos, los alquenos y los alquinos, nada más que son compuestos que por sus características químicas sean lo que tiene que ver con la cadena principal, se ha, digamos, ciclado, se cierra formando un anillo, ¿sí? Y de ahí que se determinan estas características, ¿sí? De olores y sabores agradables y justamente por eso tienen el término aromático. Bueno, les dejo acá, ¿sí? La evolución de este concepto, es decir, cómo se clasificaban antes y cómo se clasifican ahora, ¿sí? Al principio, ¿sí? En el año 1825 y hasta no hace mucho tiempo, ¿sí? Se clasificaban por el aroma. Entonces, se les daba de alguna manera nombres que eran, digamos, bastante subjetivos según la persona que oliera, ¿sí? Ese compuesto. Obviamente que después pasaron muchos años y actualmente la clasificación que se hace y la nomenclatura que se le da es por las propiedades químicas características que se han estudiado, ¿sí? Siendo, como les decía recién, el benceno que es la estructura base de esta familia de compuestos. A partir del benceno, ¿sí? Se les van a ir agregando grupos metilos o grupos oxidrilos, como pasa acá, o aminas, ¿sí? Y vamos a ir obteniendo compuestos derivados de esta estructura base que es el benceno. Por ejemplo, el tolueno, ¿sí? Es un hidrocarburo aromático que se diferencia del benceno por la adición de un grupo metilo, ¿sí? El fenol, justamente como su nombre lo indica, ¿sí? Es un compuesto derivado del benceno, pero se caracteriza porque tiene adicionado un grupo alcohol, que después vamos a ver. Por eso termina en ol, ¿sí? El fenol. Y la anilina, ¿sí? Fíjense que es muy similar al benceno, pero se diferencia, ¿sí? Porque tiene agregado una amina, ¿sí? Que esto después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la base de todo es el benceno. Y después, dependiendo de la agregación que se vaya dando de los distintos grupos químicos, ¿sí? A la estructura base, vamos obteniendo estos hidrocarburos aromáticos derivados del benceno. Bueno, entonces, actualmente, igual, estos nombres que tenemos acá, el benceno, el tolueno, el fenol y la anilina, ¿sí? Son nombres genéricos, ¿sí? Que en algún momento, o sea, fueron estudiados y fueron nombrados mucho antes de que surgiera la nomenclatura sistemática de la UPAC, ¿sí? Pero bueno, de cierta manera, después de eso, la UPAC determinó que estos compuestos se podrían seguir nombrando de esta fórmula genérica, de esta forma genérica, como pasa acá, ¿sí? El benceno, el tolueno, el fenol y la anilina. Bueno, entonces, en cuanto a las características, es bueno, como les decía recién, vamos a tener que son derivados del benceno, ¿sí? Nada más que tienen, ¿sí? Un grupo sustituyente o una molécula diferente al benceno, ¿sí? Que les va a terminar de dar esa característica principal. Y de ahí va a surgir su nombre. Por ejemplo, fíjense, el iodobenceno es lo que sería una molécula de benceno pero que tiene anexado un átomo de yodo. Por eso se llama yodo-benceno, ¿sí? Pero lo básico, la molécula base siempre es el benceno, porque fue el primer compuesto que se descubrió, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? El nitrobenceno también tenemos un dióxido de nitrógeno adherido a esta molécula base del benceno. Por eso se llama nitrobenceno. El propilbenceno es una molécula de benceno que tiene anexado un grupo propil, ¿sí? Fíjense, son
3 carbonos. El 1,2,4-trietilbenceno es una molécula de benceno, ¿sí? Que tiene, fíjense, ¿sí? 3 grupos iguales, ¿sí? 3 grupos etilo. Acuérdense que el prefijo etil me sugería la presencia de 2 átomos de carbono dentro de estos grupos. Y así sucesivamente. Ah, acá fíjense, ya lo que me olvidé de remarcarles, es que siempre, acuérdense que con números marcamos la presencia, ¿sí? De dónde están ubicados estos grupos funcionales. En el caso, por ejemplo, del benceno, ¿sí? Empezamos a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? O sea que si fuera una cadena lineal, sería un hexeno, por ejemplo, el benceno, ¿sí? Nada más que está todo torsionado, ¿sí? Acá fíjense, en el 1,2 dibromo 4 clorobenceno, ¿sí? Ubicamos. ¿Dónde están los, lo que serían estos grupos funcionales bromo? Bueno, ubicados en el carbono 1 y en el carbono 2. Y lo llamamos dibromo, porque son dos bromos. Di viene de dos, ¿sí? Y después, ¿dónde tenemos? ¿En qué carbono de este benceno tenemos ubicado al cloro? Bueno, lo tenemos en el carbono 4. Acuérdense que siempre arrancamos contando de acá. 1, 2, 3 y 4. Cloro, benceno, ¿sí? Y la terminación benceno es porque justamente son eh, hidrocarburos que son cíclicos derivados del benceno. ¿Sí? Fíjense que todo esto tiene, lo que tiene que ver con la nomenclatura, tiene una lógica y una razón de ser. Entonces acá cuando ustedes se sienten a estudiarlo, está buena porque tienen la posibilidad de poder razonarlo, ¿sí? Y no estudiarlo tanto de memoria y así evitar confusiones, ¿sí? Bueno, entonces todo esto que vimos acá nos va a servir para introducirnos en las primeras macromoléculas que vamos a empezar a estudiar en esta materia, que son los hidratos de carbono, ¿sí? Van a ver que todo lo que vimos hasta acá, de los alcanos, los alquenos y los alquinos, se vinculan y se desarrollan de manera directa en lo que tiene que ver con hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos un hidrato de carbono, ¿sí? El esqueleto carbonado de esta macromolécula, ¿sí? Puede ser un alcano, un alqueno o un alquino, ¿sí? Por eso arrancamos primero con todo ese conocimiento teórico y primero ustedes tienen que saber muy bien alcanos, alquenos y alquinos para luego poder comprender mejor, ¿sí? Los hidratos de carbono, la composición, la función, etcétera, ¿sí? Entonces, hasta acá es el primer video. Yo les dije que como era una clase larga, ¿sí? Se los iba a dividir en 2 videos, ¿sí? El primer video es este, que abarca todo lo que es lo que es la primera parte de la clase, y ahora después les voy a grabar esta segunda parte, en donde ya nos vamos a meter de lleno con hidratos de carbono, la relación con todo lo que vimos acá y sus funciones y demás, ¿sí? Pero primero les sugiero que vean este video acompañado, si pueden, de la presentación, que ya se la subí al campus, para que puedan empezar a familiarizarse mejor con todo este tema. Así que bueno, en un ratito se los grabo y ya después se los subo al campus.